tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Háblame Derecho, el programa que hace la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el canal judicial. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es un tema especialmente preocupante para toda la sociedad y específicamente para los abogados. El tema es el Estado de Derecho. Y para ello tenemos de invitado a una verdadera personalidad. El doctor Carlos Felipe Dávalos Mejía, ampliamente conocido no solo por su desarrollo como abogado postulante, sino además como un académico, autor de importantes y numerosas obras escritas, sobre todo en relación con el derecho mercantil, el derecho bancario, el derecho concursal. Carlos, bienvenido a Háblame Derecho. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy honrado, muy agradecido, Luis Manuel. Muchas gracias. Pues Carlos, entremos en materia para platicar de este tema en el que tú has venido haciendo una serie de estudios y de análisis sobre el concepto de Estado de Derecho. Y fíjate tú, es esto tan importante que recién veo una noticia hecha por CNN Expansión, en donde revela una encuesta hecha entre un número alto de empresarios, y una de las conclusiones que obtienen de la encuesta dice textualmente, permítanme leer: fortalecer un Estado de Derecho en el que se combata la corrupción y la inseguridad es condición indispensable para que el gobierno federal restaure su confiabilidad. Esto es el sentir de una serie de personas entrevistadas por este medio CNN Expansión. Lleguemos entonces al concepto. Quisiera arrancar por eso, Carlos. ¿Cómo pudiéramos explicar o definir el concepto de Estado de Derecho? Porque es una expresión que vemos con muchísima frecuencia, en muchos labios y en muchos contextos. Me gustaría conocer tu explicación del concepto de esta expresión, Estado de Derecho. Con todo gusto, la más modesta, la de tu servidor, Luis Manuel. Hace algunos años, unos 3 o 4 años, estuve yo en la instancia de tener una responsabilidad con la Universidad de Columbia, en Nueva York, la cual a su vez me llevó a platicar sobre el sistema mexicano en muchos sentidos, el litigio, la banca y tal. Y en particular un tema me hizo preparar pues justamente aquello de lo que platicamos hoy, y dirigido a no nada más a estudiantes, sino a abogados, que era justamente el Estado de Derecho en México. Y bueno, sí considero que es un tema simplemente crucial. Yo empiezo por decir que Estado de Derecho en español, en la lengua castellana, no tiene una aceptación unánime ni una comprensión, no es omnicomprensivo. Es muy fácil que alguien dé una opinión distinta de Estado de Derecho en México y en cualquier país en el que la lengua oficial sea la castellana. Y esto es así, en mi opinión, porque justamente Estado de Derecho no se acuña en lenguaje castellano, sino en el inglés, ni siquiera aún en el alemán. De hecho, la construcción gramatical de Estado de Derecho en español tiene sus dientes. Estado es situacional, es sustantivo, sustancial. Se trata de que es un Estado, situación, posición, o es el Estado, nación, o una entidad federativa, porque no hay definición. Y derecho menos, no sé si es ley, si es lo correcto, si es lo apropiado, si es algo muy íntimamente relacionado con la moral. No se tiene una definición proporcionada por la propia construcción gramatical. Y lo más importante, Estado de Derecho en español carece de verbo. Y yo por ahí empecé a entender lo que para mí era importante, con el propósito de explicar cuál era el Estado de Derecho de mi país a gente que no era mexicano. La palabra o la noción en inglés es the rule of law,
Y este sí es un verbo. Ajá. Rule, gobernar. Esta noción se acuña por ahí, si yo lo recuerdo correctamente, en el último cuarto del siglo XIX en Inglaterra, por un profesor constitucionalista, Deasy, el cual es retomado por quien fue presidente el equivalente al presidente de la Suprema Corte de Justicia del Reino Unido, hasta hace muy pocos años, Tom Bingham, alumno directo de aquel Deasy, y ambos atomizan en una sola idea lo que ellos entendían y que yo recojo sin duda como el Estado de Derecho, que es, siempre es mejor, será mejor que gobierne la ley cualquiera a que gobierne un ser humano. Y a esto le pusieron rule of law, ruling of law, rule by the law, gobernar por la ley. De forma que en síntesis, como lo define la ONU, es una forma social, es una política social, digamos, que tiene como propósito el que se aplique la ley. Es decir, rule of law es la aplicación de la ley. No hay estados que tengan, países pues que tengan estado de derecho, rule of law, y países que no lo tengan. No, eso no existe. Existen países que tienen un rule of law muy fuerte y tienen un rule of law muy débil. Y alguno intermedio. Esta fortaleza o debilidad y tal, hay organismos que han aplicado pues su existencia con mucho rumbo, en mi modesta opinión, pero estoy convencido, a medir esa fortaleza o esa debilidad. De manera pues que Estado de Derecho es esto, la aplicación de la ley, la conformación estructural de un país para que la ley se cumpla, cualquiera, y será débil o no en la medida en la que esa ley, las leyes de ese país, sea el reglamento, la regla de aplicación general, por supuesto, el principio constitucional y tal, se cumpla o no se cumpla. Si se cumple y se cumple a rajatabla, ante cualquier entidad, persona y tal, estamos en presencia de un Estado de Derecho fuerte. Y si no, estamos en presencia de un país que tiene un Estado de Derecho débil. Y estas organizaciones sí lo han medido con mucha puntualidad. Qué interesante, porque como que una concepción tradicional es o hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho. Y cuando alguna gente se queja de injusticias o de problemáticas, dices que en este país no hay Estado de Derecho. Y ahorita nos estás ilustrando y nos dice siempre existe un Estado de Derecho, únicamente en grado. Puede ir desde una gran debilidad a una gran fortaleza. En ese sentido, a ver, te hago una pregunta compleja. ¿Podríamos entonces decir que el Estado de Derecho supone que el que detenta el poder se somete al derecho, de tal suerte que el derecho y la norma está por encima de quien detenta el poder? Y si la respuesta es como me supongo, sí, ¿cómo explicamos el Estado de Derecho en uno de estos países en donde se le da una facultad desmesurada, ya sea por situación de hecho o de derecho, al que ejerce el poder? Cuando hay un gobernante que tiene una gran acumulación de poder. Bueno, aquí sí me limito yo a dar una opinión de valor, o de un juicio valorativo, apreciativo. Yo más bien intento una vez más sostener que el Estado de Derecho es sólido si la ley se cumple, cualquiera que ésta sea. Y si la ley faculta a un gobernante a tener, facultades muy amplias, tal vez ilógicamente o extralógicamente amplias, esa ley, la ley se tiene que cumplir. El Código Penal de China, por ejemplo, tiene, si recuerdo correctamente, 62 ilícitos penales que se castigan con la pena de muerte. ¿Cuántos? Perdón. 62. 62. Y se aplican en manera consistente, de los cuales 3 ocupan el 80% de cerca de algunos miles de números de ejecuciones al año. Se está cumpliendo la ley. Es decir, la ley es el principio rector de un país, y bien se cumple
que no. Y si se cumple cualquiera que ésta sea, dando facultades, siendo torpe, siendo miope, entonces ese país dispone de un Estado de Derecho sólido. Ajá. Los gobernantes no gobiernan desde la perspectiva en la que yo quisiera plantear esta idea, que me parece muy importante definir tan pronto como sea factible, porque sí hemos escuchado por ahí que algunos opinan que hay poco Estado de Derecho, o sí lo hay y tal, pero no da una respuesta satisfactoria cuando se pregunta, bueno, ¿y a qué te estás refiriendo? ¿Qué es el Estado de Derecho? No, si se aplica a rajatabla, los gobernantes no están más que para asegurar, no ellos, asegurar que la ley se cumpla. Yeah. La inteligencia de un país, el quality of life es signo de igual, quality of government, o a la inversa. Ajá. Y un país está bien si su gobierno está bien, y su gobierno no está, pues, no es que esté conduciendo, no es que esté gobernando el país, no está diciendo qué se va a hacer. Eso lo dice la ley. Eso es. Y el gobierno es el que se encarga de que eso que dice la ley que se haga, se cumpla. Ajá. De forma que no hay un juicio de valor si es bueno o malo, si en China debiera haber menos delitos castigados con la pena corporal, o en algunos países de Medio Oriente. Yo no lo sé, pero si esa es la ley, y esa ley se cumple, ese país tiene Estado de Derecho. ¿Cuál sería la relación entonces, ante esta explicación, entre el cumplimiento de la ley, cualesquiera que ésta sea, con la existencia de un código axiológico? Cuando decimos, porque es una de las concepciones que se tienen de Estado de Derecho, donde se promueve el bien común, la justicia, la seguridad jurídica, la libertad. Es decir, ¿cómo nos jugaría el concepto Estado de Derecho ante este enfrentamiento, la ley y un grupo de valores perseguidos tradicionalmente por el derecho? Claro. Yo pienso que, y sí estoy convencido, yo pienso que son valores que son altamente deseables, que sean recogidos por el legislador, y en su caso por el constituyente. Sí. Pero no dependerá de eso, de que la ley se cumpla. Es altamente deseable. Pero Estado de Derecho hay si la ley se cumple. Eso es. Hay un parámetro que a mí me parece muy importante. Yo pienso que esta producción de Bingham, expresidente de la Corte, es una pieza crucial, diría yo, del pensamiento moderno, no obstante que se centra en el Estado de Derecho, y establece muy de la mano, no totalmente, con aquello que la ONU considera que debiera reunir idealmente un Estado de Derecho. Pero es muy importante el hacer la dicotomía entre el contenido y el Estado de Derecho en sí mismo. Es decir, la ley es altamente deseable. Y en ese rango de importancia, sin duda, yo ubico a las sentencias. Es decir, es tan importante que se cumpla la ley como importante es, por lo mismo, que se cumpla una sentencia incidental o la definitiva, siendo firme. Porque ese es el derecho, esa es la ley. Si no se cumple, pues ahí hay un derecho, hay un Estado de Derecho débil. Si hay sentencias, o casi, después de 15 años, y otros 15 para ejecutar, ya no hubo Estado de Derecho, por más que se haya cumplido. Pero se ha cumplido. Entonces, sí. Tendríamos que añadirle... Creo también... que no se cumplió. Al pasar demasiado tiempo, este principio de Stiglitz, ¿no? Premio Nobel, me parece ineluctable. Justicia dilatada, justicia negada. No es valedero el principio, más vale tarde que nunca en materia judicial. No es valedero. Las condiciones de una persona que ganó un juicio, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida patrimonial inclusive, es otra totalmente distinta cuando se ejecuta una sentencia que le había procurado una enorme satisfacción, beneficio, credibilidad y tal. Algunos años después es otra. Claro. Atravesó un tramo emocional que puede quebrar a un individuo la dilación.
El propio Stiglitz sostiene, y yo con él, que un juicio largo lo que más hace es acentuar la diferencia de clases sociales. Porque un juicio largo solamente lo aguanta, lo resiste quien tiene recursos monetarios y no monetarios para ello. Eso es. Y bueno, quienes no las tienen buscan soluciones alternas, pero ya no son aquellas que están previstas y conceptualizadas en la ley, es decir, en el Estado de Derecho. Sí, yo creo que si es muy largo, me temo que no se cumplió. Es curioso cómo estamos arribando a estas conclusiones de el Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley, cómo la ley al hacerse debe de conllevar y adoptar una serie de principios axiológicos, y posteriormente con esta adición de las sentencias, no solo la ley, y además que nos lleguen rápidamente, porque justicia dilatada es justicia negada, sí. ¿Verdad? Esto es verdaderamente importante. Amigos del público, les vamos a pedir, durante el programa están apareciendo en el cintillo los correos electrónicos donde ustedes pueden enviarnos sus opiniones y sus comentarios. Los necesitamos, compártanos sus ideas, sus sugerencias respecto de este y de todos los temas que abordamos en este programa de Háblame Derecho, un programa que hace la Barra Mexicana de Abogados en el Canal Judicial. En un momento más vamos a regresar a nuestra conversación con el doctor Carlos Dávalos. Enseguida regresamos, no se vaya. Amigos, de regreso en esta conversación que estamos sosteniendo con el doctor Carlos Felipe Dávalos sobre el apasionante tema de Estado de Derecho. Carlos, ya hemos visto entonces más o menos en general este concepto que tú has desarrollado y que has venido tomando de estas ideas del expresidente de la Corte del Reino Unido, el señor Bingham. Antes de meternos más a nuestra realidad y a nuestro día a día en México, quisiera preguntarte, ¿qué factores pueden ser considerados, no dentro de un Estado, sino internacionalmente, para decir aquí hay Estado de Derecho? ¿Qué se hace internacionalmente? ¿Qué cómputo hace internacionalmente para decir esto es un Estado de Derecho? Nos has citado Naciones Unidas, entonces debe de haber un concepto de la comunidad internacional al respecto. Sí, cómo no. Si me permites una sí, por favor. Digresión previa. Sí. Un ministro de la Corte, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, tiene un artículo que me parece un parteaguas en este tema, que tiene años, me refiero al ministro Cosío. Y quien disertó sobre el alcance económico, o en la economía, mejor decir, del tema del Estado de Derecho. Y básicamente sostiene que, o concluyó que los economistas, esta es la importancia, que los economistas buscaron, sin darse cuenta, encontraron. ¿Para qué sirve el derecho? Bueno, el derecho es esto, juzgados y tribunales, la demanda y tal. ¿Para qué sirve el derecho? Y ellos llegan a la conclusión de que cuando una estructura legal o judicial o arbitral funciona correctamente, la economía funciona correctamente. Y ellos le buscaron dar nombre a esta consecuencia, sostiene el ministro Cosío, rescatando esta noción que estaba por ahí un poco perdida de Estado de Derecho. De forma que es el economista el que identifica
la verdadera utilidad práctica de banqueta, pues, del derecho, y lo bautiza con un término rule of law utilizado por los propios juristas. A partir de entonces, creo yo, algún momento de los 90, los 80, que es a la época a la que se refiere el ministro Cosío, el Estado de Derecho se convierte en algo fundamental para entenderlo, para trabajarlo, para tal, por dos motivos. Si el Estado de Derecho es correcto, entonces la economía funciona y todo nos va bien. Y por otra parte, si el Estado de Derecho funciona, entonces en su intimidad, llegando a su casa y poniéndose sus pantuflas, un hombre es feliz. Esos son, digo, puesto de una manera tan chabacana, los derechos humanos. Entonces, si hay Estado de Derecho, los derechos humanos están bien y el ser humano es feliz. Sí. Y la economía funciona y entonces todos estamos muy contentos porque tenemos dinero en el bolsillo, que es de lo que todos vivimos. Y satisfechas las necesidades, por lo menos las fundamentales. Las ¿no? fundamentales. Claro. Entonces se dan cuenta, a mí me parece muy importante que para llegar a esos dos propósitos, primeramente valga el primero, que es la fortaleza del Estado de Derecho. Correcto. Tal es la importancia que esto reviste en la comunidad internacional, que de forma espontánea, en auspicios de ciertos grupos, el grupo de los 12, el grupo de los 21, la propia ONU. Hay básicamente dos, pero uno en particular, que es un organismo internacional, es una ONG sin duda, cuyo comité directivo está constituido por jefes de Estado, hay un abogado, por cierto, y un abogado concursalista de Nueva York en ese comité. Y la organización, que es una organización enorme, alguna buena cantidad de cientos de personas trabajando con ese único propósito, se llama The Rule of Law Index, el índice del Estado de Derecho. Y tiene una metodología impecable. Yo no soy un científico, pero su metodología me pareció, además de que muy completa, muy inteligente, la llevan a cabo de manera extenuante, es decir, se la completan. Sí. Y esto produce una opinión en torno a cada país por cuanto a su Estado de Derecho. Tengo un papel, si me permites. Sí, por favor, por favor. Para medirlo, ellos, supongo yo que llevaron algunos años, o al menos así lo dicen, para determinar qué es lo que debieran valorar desde el punto de vista de percepción, y entonces hacer una sumatoria y meterlo a un algoritmo que arroja un resultado final. Correcto. Y en cada uno de ellos... ¿Cuáles son estos ingredientes que ponen en la licuadora? En la licuadora para un... Exactamente. Así en la coctelera, ¿no? En el jugo de la mañana. Son 8. A ver. Límites de poderes de gobierno. Ausencia de corrupción. Orden y seguridad. Derechos humanos. Gobierno incluyente. Aplicación de la ley. Justicia civil y justicia penal. Pero, insisto, no es que se vaya a medir esto en sí mismo para ver qué tanto Estado de Derecho hay. Esa no es la ecuación es, vamos a ver esto para determinar qué tanto se cumple la ley. ¿Qué tanto se cumple? Y dentro de cada uno de estos componentes hay otros subcomponentes. Yo, desde luego, desde lo que vivo, me apliqué a conocer un poco más en torno a la justicia civil. Y bueno, los resultados son altamente ilustrativos, pero yo que vivo en eso, me pregunté en forma, digamos, frecuentemente, ¿y será cierto? Porque resulta que somos los peor calificados, no me digas, en materia penal y los penúltimos en materia civil. Por arriba, hasta nosotros está Bangladesh. Estamos considerando los casi 200 países que agrupan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. La comunidad internacional. De los cuales consideran que hay 2 países en los que no hay Estado de Derecho. Literal. El sur de Sudán, y si recuerdo bien, un país de la franja central del África occidental, pero nada más el sur. Ahí no hay autoridades, no hay leyes, ahí no hay Estado de Derecho, ni aún muy débil. Pero el nuestro califica bajo en
en orden y seguridad. Son documentos que están a la vista en la red. Y decía, bueno, ¿será cierto? Claro, es mi pregunta. Claro. Es decir, ¿cómo investigaron, de dónde levantan los datos para llegar a una conclusión tan demoledora? Tan demoledora. Y en materia civil, los subcomponentes son, primerísimo lugar, que sea accesible y realizable. Ajá. En segundo lugar, que no esté herida de discriminación. Tercero, Correcto. no corrupción. Cuarto, ausencia de influencia del gobierno. Tráfico de influencias, pues. Quinto, ausencia de retrasos irracionales. Ajá. El atraso en la administración de justicia es un mal endémico en el planeta. Ajá. Pero sí he visto, mi práctica profesional me ha llevado a conocer resoluciones de cerca en otros países, que en México es más, y en algunos países de Sudamérica que también. Bien, otra que es tal vez los últimos dos, los que tienen más impacto en el comercio, en la economía, que son la efectividad del cumplimiento judicial. Este es el séptimo componente de este, que es la materia civil, que es uno de los 8 grandes componentes y el último, métodos alternativos de solución de disputas imparciales y eficientes. Me da mucho gusto haber leído la propuesta del CIDE, por ejemplo, que recoge algunos de estos temas, sí, porque veo reflejado ahí una valoración que ya ha sido probada y comprobada, cuando menos en el sentido que lo estoy viendo en este momento, por esta organización internacional. Nuestro país está mal puntuado, es el último en efectividad de cumplimiento judicial y el último en accesibilidad y realizabilidad, en este caso junto con Bangladesh. Son los dos últimos. Es muy malo. No, sin duda alguna, ¿verdad? Y siendo yo abogado y de parte actora generalmente, pues esta es una realidad que me hace sentir muy bien, por cuanto a que si sigo yo trabajando, algo debo haber hecho. Claro. Y aquí empezaría tal vez, Luis Manuel, si me permites, el abogado de parte actora, el abogado que va a buscar que se administre justicia a petición de su cliente, sí, no en respuesta a petición de la parte demandada. Tenemos que buscar la forma de que efectivamente nuestro cliente reciba justicia. Se le deben 1,000 pesos y este señor no se los quiere pagar. Pues vamos a pedirle al juez, que es quien hace, porque de acuerdo con el contrato social, pues no podemos hacer justicia por propia mano, que efectivamente se los dé. Es violencia judicial, se le quita al que perdió y se le entrega al acreedor, porque ese es el Estado de Derecho. Hago una paréntesis, si me permites. Esta escultura de la justicia, esta estatua de la justicia que la diosa Temis. La diosa Temis. La diosa Temis, pues no tiene banda eso es un algoritmo renacentista, ni tampoco la diosa Justitia. Y no tiene una balanza, tiene una espada. ¿Tiene una espada? Y tiene un decálogo y está pisando un león. Es decir, la ley se cumple. Y la hago cumplir con mi espada, y si no, alguien que va a ser mi mercenario, lo que fuese, que es el león en esa escultura. Cierro el paréntesis porque esa es una parte esencial del Estado de Derecho. Quien va a hacer que la ley se cumpla tiene que ser más grande, más fuerte, que aquellos a los que va a hacer que la cumpla. Claro. De otra manera, siempre tendrá el incumplidor el incentivo para no cumplir. Siempre le será rentable. Esto es muy triste, es trágico inclusive. Y entonces, o sea, tenemos que combinar el poder, a fin de cuentas el poder, con la aplicación de la ley. Es decir, la aplicación de la ley en algunos momentos requiere del uso de la fuerza. Yo diría que en todos. En todos. Cuando no hay un cumplimiento voluntario, se aplica la ley con absoluto rigor, porque ese es el incentivo. Es decir, cuando una persona, es decir, si se emite una ley y se confía en que la ley se va a cumplir porque las mamás nos educaron moralmente, los que fuimos al CUM, no, esto es inocente e irresponsable. No se abandona a la voluntad del destinatario
el cumplimiento de la ley. La ley se cumple, y a tal grado que se tiene pánico por no cumplirla. Ok. Como durante tantísimos años, de hecho hasta la fecha la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe la privación de la libertad por deudas puramente civiles. Desde el principio de ese país no se prohibía. Fue hasta 1840, si recuerdo bien, que la Constitución de Pensilvania lo prohibió por primera vez. La ONU emite una directiva que se empieza a cumplir solamente a partir de 88 o 89, prohibiendo esta situación, de manera que el que no paga se va a la cárcel. Y se genera atávicamente, entiendo que requiere nada más 3 generaciones, una fobia a no hacer, o mejor dicho, una fobia a un resultado por haber hecho algo, que ese algo ya no se hace. En nuestros países, más bien bullonistas y reverenciales, Octavio Paz sustenta en ello la gran diferencia entre Estados Unidos y México. En Inglaterra, pues, triunfó la reforma, y España fue la campeona de la contrarreforma. Efectivamente. Y México es tan indio como español. Y Estados Unidos, su memoria no es americana, es europea. Es europea, sí, así es. Y trae consigo fobias que tienen que ver directamente, no con la reverencia, sino con el cumplimiento. Pero no porque sean buenos, porque son más mansos, como es. No, la ley se aplica y genera pánico. Y no es que una sociedad viva en pánico. La sociedad vive en pánico cuando no cumple. Pero mientras está cumpliendo es todo lo contrario al pánico. Está teniendo la tranquilidad de haber cumplido y que nada le va a pasar. ¿Podrías decir tú entonces que es real esto que alguna vez un sociólogo me comentó? En México la ley no se cumple porque muchas de las personas dicen, a mí no me van a atrapar. Es decir, voy a hacer esto y no me va a pasar nada. Y no solo se queda allí, sino que dice, y si me llegan a atrapar, ya buscaré al mejor de los abogados que me defienda, o ya buscaré la mejor de las palancas que me ayude, o ya buscaré una forma de salir del problema. Es decir, esto es no tener miedo. Y menos pánico. Y menos pánico. Y tú estás partiendo del punto de el Estado de Derecho requiere el temor fuerte en el ciudadano de incumplir la ley, porque se la van a hacer efectiva. Sí. Y es decir, la respuesta es, en mi caso, categóricamente sí. Y si esto sucede, entonces hay Estado de Derecho fuerte. Y si hay Estado de Derecho fuerte, hay 2 conclusiones fundamentales: derechos humanos y progreso económico. Y creo yo que esa sea, y no otras, ni otra, la diferencia nodal, ¿verdad?, entre países como México y Estados Unidos. La fortaleza de su Estado de Derecho, la cual a su vez proviene no de la moralidad y esto que es chocante siquiera pensar, no, pánico, a que si no cumplo, no nada más me van a regañar, me van a castigar. Y para ello se requiere un gobierno mucho más grande, o al menos más grande, no igual, que el destinatario de la aplicación de la norma y su sanción. Eso es. Estoy convencido. Oye, Carlos, ¿cómo nos juega esto? Sobre todo con una serie de estallidos que han venido dándose en el mundo en estos últimos 15, 20 años, yo diría, un fenómeno típico del siglo XXI, ha sido un empoderamiento de los grupos sociales que empiezan a cuestionar el orden jurídico y empiezan a cuestionar las decisiones de autoridad. Toda esta cantidad de manifestaciones que vemos en las calles, en cierre de vías de comunicación, en vandalizar oficinas públicas, en vandalizar centros comerciales, vías de comunicación, etcétera, que lo hemos vivido en nuestro país y que en otros países, si quiero pensar,
el caso de Egipto, el caso de otros países en donde han llegado al derrocamiento de un gobierno. Y la posición de los gobiernos ha sido usar la fuerza, pero poco, hacer cumplir la ley, pero con alguna timidez. Algún país, el caso de Siria, lo ha hecho valer con una fuerte, es decir, con fuerza, pero no ha resuelto el problema. En otros países, vámonos al caso de nuestro país en México, la tendencia es decir, a ver, entonces vamos a platicar, vamos a poner una mesa de negociación. No te voy a castigar y te voy a pagar tu sueldo aunque no vayas a trabajar porque te estás manifestando. Y no te voy a castigar porque destruiste este inmueble público. Vamos a negociar. ¿Esto lo podemos encajar en el concepto de Estado de Derecho? Claro, es parte crucial de la agenda mundial en este momento. Sí, sí, sí. A ver, la experiencia no se improvisa. Ajá. Y yo no tengo experiencia en la política. Okay. Sin embargo, sé que en la medida en la que se aplica la ley, no hay duda de que se hizo lo correcto. Ok, correcto. Pudieran obtenerse consecuencias que sean desagradables o inclusive atentatorias para una situación dada, no lo sé. Pero si se cumple la ley, se hizo lo correcto. Si cumpliendo la ley la sociedad no está de acuerdo, bueno, la sociedad siempre tiene la forma de cambiar la ley por otra. Sí, y ese es el circuito moral desde el punto de vista social. Porque decía yo, y termino la idea que... Sí, por favor. Los abogados de parte actora no podemos, sería irresponsable suponer el que vamos a ganarle su interés a nuestro cliente con una sentencia firme. Si esto va a suceder en 3, 4, 5 años. Y peor aún si es de pago de pesos o de ejecución material, porque vamos a tener que recorrer el incidente de ejecución. Tenemos que buscar una solución que tenga el mismo resultado dentro del Estado de Derecho, es decir, dentro del cumplimiento de la ley. Y esto me ha hecho a mí reflexionar, y me parece que si señalo con claridad que se trata de una hipótesis, pues, siendo una hipótesis todos tenemos derecho a hacerla. Mi hipótesis es que no obedece la realidad del sistema mexicano a que alguien, lo que pudiera pensar un extranjero que lee escuetamente esta numerología. Yo creo que, muy en particular, el Poder Judicial Federal de los últimos 10 o 15 años está en permanente progreso. Este canal, por ejemplo, ¿quién lo tiene en qué país? El semanario judicial, Luis Manuel. La prontitud y yo diría la devoción con que un juez se lleva un expediente a su casa el fin de semana porque lo tiene que sacar en término. No, creo que y ver esto debe ser muy molesto para un juzgador, para un justiciante. Pero, oye, Carlos, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer nuestro corte de identificación del canal y vamos a regresar porque esto es verdaderamente apasionante porque estamos aterrizando la idea en nuestro día a día de nuestra práctica judicial. Amigos, los esperamos, quédense aquí con nosotros para seguir esta interesante conversación. Enseguida regresamos. Gracias, estamos de regreso en esta conversación con el doctor Carlos Felipe Dávalos sobre el tema Estado de Derecho. Y al terminar el segmento anterior, Carlos, incluso te interrumpí, estabas llegando a un punto interesante de cómo lograr una sentencia y cómo esto que se logra pueda ser útil para el justiciable
al que estamos defendiendo. ¿Podríamos continuar con el tema? Sí, cómo no, y muy agradecido. Insisto en que el Estado de Derecho no es una prosecución en ella misma, no es es el medio, además, sine qua non, sin el cual no, para llegar a la protección correcta de los derechos humanos y para que la economía funcione. Y un ejemplo, yo como abogado de parte actora, digamos que las necesidades de crédito en el país son de 1 metro. Ajá. Aquí estoy graficando. Son de este tamaño, 1 metro. Y la banca y las entidades financieras reguladas aportan el 20% de la solución. Ajá. El 15, el 20, el 25. Ajá. Y están incluidas la banca de desarrollo que desde las modificaciones de enero del año pasado... El año pasado ha tenido un nuevo papel relevante. Muy importante, muy relevante. El otro 80 o 75% no es que no tenga necesidades de crédito, por supuesto que las tiene, pero está cubierta por otros. ¿Por una economía agentes. Informal o por proveedores u otro? Por los proveedores en primerísimo lugar, y la usura. La usura daña por todos lados, principalmente desde el punto de vista psicológico, ni siquiera solo emocional. Daña la mente de aquel que se mete con un usuario, un usurero. ¿Y por qué? ¿Por qué no se extiende el servicio de, además, una banca tan disciplinada como la mexicana, mayormente transnacional? Yo estimo que es por el Estado de Derecho. No es fácil prestar un dinero que no es propio, porque la banca no presta. Claro, mejor que muy pocas personas en México lo saben. El banco no presta dinero propio y consecuentemente lo tiene que regresar. Y la única forma de que lo pueda regresar es disponiendo de un Estado de Derecho o de una institución judicial que le permite la recuperación pronta. Porque si no, le va a tener que crear más reservas a su capital para que sea con ello con que se le pague o se le retribuya su dinero al depositante. Y no es un juego, es decir, no va a ser para un banquero emocionante el estar incrementando sus reservas para poder pagar, porque no puede recuperar dentro del ciclo normal del dinero, el dinero que tiene que Pero os decía, y he dicho esto pues como a nivel de ejemplo, que nuestro Poder Judicial Federal ha hecho, yo digo que ha puesto incluso un ejemplo. El semanario judicial es un ejemplo mundial. Este canal, la disciplina de los jueces, en fin. Pero creo que es mi experiencia en materia estrictamente civil y mercantil, nada más. Pienso que no se ha solucionado aquello que verdaderamente le ha quitado confianza al único para el cual está todo esto, que es el usuario del servicio de administración de justicia. Y es la longevidad, no en el juicio de primera instancia, sino en el número de instancias. Correcto. En materia mercantil, en materia de pesos, de pago de pesos, pues, como no se justifica la revisión. No se justifica. Eso es exuberantemente más largo del tiempo en el que corre el dinero. Si yo no puedo tener mi dinero, entonces no hay forma de que yo haga mi comercio. Insisto, en la medida en que un juicio se hace se genera incertidumbre por cuanto a costo, por cuanto a resultados y desde luego por cuanto a tiempo, cuándo va a terminar. Y si esto a su vez concluye en el amparo directo con un amparo para efectos de reposición o de mejor valoración, y se regresa, a veces nos ha tocado que regresa hasta la audiencia o a una correcta notificación o un emplazamiento, o un emplazamiento, una valoración del testimonial y qué sé yo. La sociedad queda atónita y desde luego inconforme y se pregunta, ¿y entonces de qué sirvió que haya ganado el juicio de primera instancia? Y lo hace legítimamente. Pienso que el usuario del servicio de administración de justicia
es quien debiera participar, al menos diciendo, esto es verdaderamente abominable, esto no puede ser, esto no puede volver a suceder. No es una cuestión de abogados, curiosamente, porque yo no vivo de un abogado. Ajá. Yo vivo de ejercer mi oficio, pero quiero decir, es la sociedad la que me hace el honor de contratarme para resolverle un problema. Son ellos los que ven resuelto el problema o no, la sociedad. Debiera ser ella a la que le diéramos gusto todos. ¿Y cómo le explicas esta instancia sobre instancia, este recurso, este regreso? Exactamente. Así es, ese es el problema. Así es. Y la apelación, cuyos agravios suelen ser en materia mercantil, al menos simplemente un copy-paste para los conceptos de violación en el amparo, no crean sino una especie de, perdóname el coloquismo, a ver si es cola y pega. Ahora, el suponer que se trata de el que haya tal cantidad de instancias, y un purista del amparo, y tendría razón, me diría, bueno, el amparo no es la tercera instancia. Por supuesto que no, es un juicio constitucional, es un juicio en el que se valora, pero desde el punto de vista del usuario, no es ni más ni menos que una tercera instancia. Por supuesto. No le voy a explicar que el colegiado va a valorar si hubo cumplimiento. Y que Crescencio Rejón y que Vallarta y que Mariano Otero lo concibieron de otra manera, ¿no? Exactamente. Sí. Y estos usuarios, que son los que o usan o no usan el sistema, a su vez permiten entender el juego de los incentivos. Es decir, si yo debo dinero y yo vi que fulano tardó 10 años en pagar y pagó el 10% nada más, el incentivo que genera el sistema judicial es no pagar. Sí. Y el incentivo que se genera en el acreedor, el que, caramba, me voy a aventar, es que no queda de otra, ¿no? Es buscar soluciones alternas. Sí. No siempre, tal vez, cumpliendo con un principio ortodoxo, lo voy a poner en esta forma. Estimo que por contra, el progreso que ha hecho de su funcionalidad, de su credibilidad, de su operatividad, el Poder Judicial Federal, es un plus, es un activo que tiene el país que hay que usar. Claro. Y las dos instancias, me parece que ya llegó el momento de pensar, cuando menos en lo mío, no sé otras materias, en materia mercantil y civil, el momento de enfrentar la realidad. Oigan, de decir para qué. ¿Por qué? ¿A quién la Constitución del 24, de 1824, establecía y fue recogida después por la de 41 y desapareció en 57, aunque no del todo, establecía que no podrían haber más de 3 instancias. Así es, así es. Y se convirtió un poquito en autorizar 3 instancias, pero no más de 3. Y pienso que tal vez por ahí, por lo que sucedió en la colonia, desde el punto de vista de la impartición de justicia, pensemos atávicamente, inclusive, en la necesidad de 2, 3, 4, 5 revisiones. Perdón. No, es que te iba a preguntar, porque yo recuerdo que tú tenías un par de proposiciones concretas. Bueno, ya estamos escuchando una con relación a poder suprimir una de las instancias, por lo menos en estas materias de cobro de pesos, etcétera. Pero también hablabas de alguna agencia central de apelaciones. Esto es alrededor del mismo tema de la segunda instancia, ¿no? Sí, sin duda alguna. ¿Cuál es la idea? ¿Nos la podrías comentar? No? En algunos estados de Estados Unidos, yo no sabía esto, fue mi práctica profesional la que me fue enseñando, y no sé si enseñando, mostrando, pues, 1 de cada 20 sentencias de primera instancia se apelan, y tienen que pasar por un filtro, y si es de pago de pesos, de todas tienen que garantizar el monto total, es decir, no un bono, no una fianza, se deposita en efectivo el dinero que se pagaría por la sentencia que está condenatoria, y a cambio se te da la oportunidad de apelar. En México todas las sentencias se apelan. Sí. ¿Por qué? Pues porque sí. Y me ha costado a mi trabajo explicarle a un cliente que no es mexicano, y a veces a algún mexicano, oye, pero ¿por qué?
Y entonces el trabajo que hizo el juez de primera instancia, ¿qué? ¿De qué sirvió? ¿O no le tienen confianza? Pues así es, mire usted. Y esto es lo que hay que hacer, y no perdamos más el tiempo y vamos apelando los agravios. Y bueno, pero esta efervescencia que se justifica y tan mala calificación a nuestro país por la apreciación internacional, que no es la mía, pero sí es la del planeta, nos lleva a pensar en esto que estamos conversando. Y yo decía, bueno, y no se va a apelar, entonces no va a haber apelaciones. Una agencia central de apelaciones que califique si procede en una apelación, y el primer requisito que debiera calificarse es que no se vaya a juzgar otra vez lo mismo. Si hay algo, si se percibió que no, tal, desde luego hay que hacerlo. Acaba de desaparecer en el derecho judicial francés la figura del avoué, sí. Y es el intermediario entre el cliente que perdió la primera instancia y el tribunal de apelación. Solamente puede ser un avoué el que vaya a platicar con el tribunal de alzada si procede o no la apelación. Ni siquiera es el abogado que perdió el juicio, es otra persona, una figura muy similar a la de bencher, del bench en Inglaterra, ambos sistemas en periodo de diario de perfeccionamiento, lo que fuese, pero durante tal vez unos 2 siglos en Francia este principio de avoué limitó el que las apelaciones fueran como en México han sido, y lo cual ha producido que la primera instancia se ha hecho magia, verdaderamente se ha hecho, la manera en la que se ha apretado la primera instancia en México es de verdad genial, pero no es ahí donde hay que atacar, porque ahí se están juzgando los hechos, es allá arriba. La apelación no se justifica, insisto, una vez más, en pago de pesos. Y la otra es, principalmente pensando en algunos estados de la República, que no existe una procuraduría para la defensa de los derechos del usuario del sistema de administración de justicia. O sea, así como hay una Conducef para la banca, una Proconsumidor para el resto, hacer algo. Bueno, y existe también sistemas de defensoría en materia laboral, en materia fiscal. Entonces, hacer algo similar. Así es. Para aquel que está pidiéndole al compadre al que le prestó $1 millón de pesos hace 10 años que le pague, y no entiende qué es lo que sucede, que siempre hay un motivo para esperar a la sentencia que nunca llega. No sé en términos familiares, en términos penales, pero en esta materia no se justifica, no hay una razón, no se encuentra. Y quizá tendríamos que reflexionar también, por lo menos es una idea que a mí se me ocurre, en reconsiderar todo nuestro procedimiento. Como quiera que sea nuestro procedimiento, es el heredero de una disposición renacentista, así de antiguo es nuestro procedimiento, todo el concepto. A lo mejor necesitamos repensarlo y encontrar caminos más sencillos, ¿verdad? Carlos, creo que ha llegado el momento de concluir nuestra conversación tan interesante sobre este tema que nos daría para hacer muchos programas. Muy importante. De antemano, bueno, pues te invitamos a que en alguna otra ocasión podamos seguir conversando sobre este particular tema. Mientras tanto, a nuestros amigos queremos hacerles una invitación. Recuerden que en nuestro sitio de internet de la Barra de Abogados aparecen todos los eventos, las distintas comisiones que trabajan y hacen eventos de estudio y de análisis jurídico. También les queremos pedir, tienen ustedes al pie de sus pantallas los domicilios a donde nos pueden hacer llegar sus comentarios. Les agradecemos el favor de su atención, lo suplicamos para los siguientes programas de Háblame Derecho en el canal judicial, el programa de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima.